Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más poder respirar, tener vida, porque eso a Dios se lo agradecemos y es por Él que podemos tener vida en esta tierra. Quiero invitarle esta mañana, sea bienvenido al programa Mujer de Hoy, y hoy estaré hablando de un tema que muchas veces creo que como seres humanos se nos olvida, y es acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un tema de mucha importancia y muchas veces como que se nos olvida, ¿verdad? Lo que realmente Dios ha dejado en su palabra para nuestra vida. Pero yo esta mañana le quiero invitar a que me acompañe a hacer una oración y darle gracias al Señor por este día. Si usted aún no lo ha hecho, que a veces por los corres y corres de nuestro trabajo y de muchas ocupaciones se nos olvida, pero aproveche este tiempo y poder orar juntamente conmigo. Amén. Así que le invito. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta mañana te damos gracias, Dios, gracias por un día más. Gracias, Señor, por permitirnos venir a estas cámaras, Padre, y poder llevar tu palabra, Señor, a los hogares, a la oficina, ahí donde estén, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu amor y tus maravillas, Padre. Bendice a cada uno de los televidentes, Señor, y aún aquellos que no se han conectado, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Damos gracias al Señor por lo que Él hace, por lo que Él es. Y cuando el Señor me dio este mensaje, me impactó acerca de este versículo que voy a leer, porque muchas veces se nos olvida de verdad, se nos olvida la palabra del Señor y lo que Él ha establecido, lo que Él decretó en las Escrituras, pero hoy vamos a hacer memoria de esta palabra, amén. Y le quiero leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Éxodo 31:18 y dice de la siguiente manera: y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y eso es lo que me impacta, que las primeras tablas que el Señor le entregó a Moisés fueron escritas con el mismo dedo de Dios. ¿Puede usted imaginarse esto? El mismo Dios escribiendo, y es acerca de los 10 mandamientos. Fue un pacto que Dios, ¿verdad? Por eso se llama las tablas del pacto, que Dios hizo, las tablas del testimonio que Dios dejó para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo, sabe el pasado, sabe el futuro, conoce todo, el presente. Y hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra los 10 mandamientos de nuestro Dios. Y los mandamientos son reglas a seguir. Él dejó esas reglas para que usted y yo las apliquemos, las vivamos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque el anhelo de Dios es bendecirnos a cada uno de nosotros, porque como dice la palabra del Señor, que Él dio la vida, Él dejó la vida y dejó la vida en abundancia para usted y para mí. Entonces el anhelo, el deseo de Dios es que usted y yo aprendamos a vivir su palabra y la pongamos por obra en esta tierra. Y de los 10 mandamientos, yo estudiando, me impactó el Señor, ¿verdad? Porque a la primera que impacta cuando estudio su palabra es a mí. Y el Señor dio los 10 mandamientos a Moisés después de que Él
liberó de la esclavitud al pueblo. Ahí fue cuando el Señor entregó esas tablas a Moisés. Y me impacta esto, lo que leímos, que fueron escritas esas palabras con el mismo dedo de Dios. Imagínese usted esto. ¿Por qué? Porque estaba en el corazón del Señor dar esta palabra al pueblo. Porque Dios sabía que a pesar de lo que el pueblo había visto, que abrió el Mar Rojo y Dios hizo muchos milagros, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo cuando lo liberó empezó a quejarse y a hacer muchas cosas. Y la historia empieza así. Y yo le quiero leer esta palabra del Señor. Moisés pasa 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y ahí él tiene este encuentro con el Señor. Y es cuando Dios le entrega esas tablas. Pero le quiero leer esto para que usted pueda entender la palabra del Señor. Y dice así, en Éxodo 24, del 13 al versículo 15. Y dice de la siguiente manera, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón, Hur, están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte totalmente. Y vamos a seguir leyendo, Éxodo 34 del 28 al 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 28, 29. 40 días pasó Moisés ahí. ¿Y qué pasó en esos 40 días? El pueblo pensó que Moisés ya no iba a regresar y ellos querían hacer sus dioses para poderlos adorar. Se olvidaron del Dios vivo que abrió el Mar Rojo, que los hizo pasar en tierra seca. Vivía. Y como dice la palabra del Señor, que Él siempre está ahí. Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Dios no cambia, Dios nunca va a dejar de existir. Él existe. Hace más de 2000 años, ¿cuántos milagros Él hizo? Y Él, como le vuelvo a repetir, Él sabe, conoce nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, y Él sabe lo que va a pasar. Y por esa razón le entregó esas tablas a Moisés. Y le quiero leer acá la palabra de Dios en Éxodo, siempre en el libro de Éxodo. Mire lo que ocurre al pueblo, y vuelvo a repetir esto, se le había olvidado, porque muchas veces eso ocurre con los seres humanos. Cuando tenemos situaciones difíciles, adversas, se nos olvida que ahí está Dios. Y yo siempre he dicho algo, que como no vemos a Dios, pensamos que el Señor no está ahí. Y claro, el Señor está siempre allí. Él siempre está presente en todos nuestros asuntos. Él siempre está presente en todo. Miren lo que dice la palabra en Éxodo 32. Al pueblo definitivamente se le había olvidado que Dios
estaba ahí, que Él está presente, que Él ve todo. Habiendo visto aquel gran milagro, ¿alguien puede separar las aguas? Eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Y Él, para liberar a su pueblo, hizo esto. Les abrió el mar para que pudieran pasar y liberarlos del faraón. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Como pasaron muchos días, pensaron a lo mejor que Moisés había muerto en el monte Sinaí, que le había ocurrido algo, y nada de eso había ocurrido. Y yo le quiero decir, los 10 mandamientos, mis hermanas, mis hermanos, aquellos que están viendo esta mañana el programa y que lo van a ver el reprise, aplican hoy tanto como en la época de Moisés. Y es prudente para nosotros vivirlos, ponerlos por obra en esta tierra para nuestra vida. Amén. Y así tu vida será una vida bendecida. Y le quiero leer el primer mandamiento. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios desea que el único Dios al cual usted adore, al cual usted honre, es a Él. Porque Dios es celoso. Y le voy a leer en la palabra del Señor, que aquí lo dice, lo menciona la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, porque no te has de inclinar, en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El Señor te cela, te anhela que tú seas a Él quien adores, a quien sirvas, a quien te inclines a hacer una oración, porque dice, no te inclinarás, ¿verdad? Cuando alguien se postra, dobla sus rodillas y viene y le empieza a pedir a un Dios de piedra, a un Dios que no tiene vida, que tiene boca pero no te puede hablar, que tiene oídos pero no te escucha. Y nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, Él sí nos escucha. Escucha tu oración, escucha tu petición, lo que tú tengas, tu aflicción, tu tristeza, tu angustia, Él te ve y Él escucha. Él escucha lo que tú le pides, lo que tú le estás diciendo a Él. Y es por eso que Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que hay sobre la tierra. Amén. Él nos manda a ponerlo a Él en primer lugar, y a su Hijo Jesucristo. Amén. Y el número 2, el mandamiento número 2 dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y muchas veces nosotros honramos otras cosas mucho más que honrar al Señor. Podemos adorar a un carro, con cuidado tocas el carro, con cuidado te subes con los
zapatos sucios y cosas así. Podemos poner en primer lugar a nuestro esposo, a un hijo y muchas cosas, mis hermanas. Y Dios es el único que tú y yo nos debemos de inclinar al Señor. Por eso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, en la tierra, en el cielo, ni debajo de las aguas, quiere decir en ningún lugar. ¿Por qué? Porque solo Él, a Él te debes de inclinar, a Él debes de honrar. Por eso dice, no debes de honrar otras cosas. Debemos de aprender a honrar únicamente a Dios. ¿Y cómo tú honras a Dios? Tú honras al Señor adorándole, buscándole. De esa manera tú le honras a Él, a nuestro Dios, al único Dios, al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. Amén. A veces podemos honrar al trabajo, adorar al trabajo, y esas cosas solo ofrecen felicidad momentánea. Todas esas cosas solo ofrecen momentáneamente una felicidad, pero no una felicidad que perdure para siempre. Eso solamente el Señor nos la puede dar. Amén. Y pasamos al mandamiento número 3. Y dice de la siguiente manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto se encuentra en Éxodo 27. Los 10 mandamientos tú los encuentras en Éxodo 20. Ahí están escritos, cada uno de ellos. Y aquí dice que no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Y algo que muchas veces hacemos repetitivamente, ¿verdad? Y que no es bueno, no es correcto hacerlo, es que muchas veces decimos esto: por Diosito que te lo juro, que esto es verdad. No, mis hermanos, si alguien de ustedes que me escucha esta mañana lo hace, deje de hacerlo, porque mire lo que dice la palabra: tu Dios, Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no te va a tomar por inocente. Aquellos que decimos esto, porque muchas veces vamos con alguien y pensamos que esa persona no te va a creer, que pensamos que esa persona va a creer que tú le estás mintiendo. Y entonces por esa razón tú dices, mira, por Diosito que yo te lo juro que así es. Es algo que si tú lo haces, deja de hacerlo. No es correcto, no es bueno. Tú dile a las personas, te crean o no te crean, tú díselos. Tú diles, ¿verdad? Y si te creen, bueno, y si no te creen, pues igual. Pero tú estás cumpliendo con decirle. Si no te cree, pues queda en la persona. Pero tú no hagas eso de decirle verdad. ¿Saben por qué? Porque esto puede significar usar los nombres de la deidad de Dios para profesar haber tomado sobre él el nombre de Cristo. Y como cristianos que nosotros somos, no estamos viviendo realmente lo que la palabra dice, ¿verdad? Por eso es bueno recordar lo que el Señor dejó escrito para tu vida, para la mía, los 10 mandamientos. Y muchas veces, y te lo digo porque personalmente muchas veces se nos olvidan esos 10 mandamientos que el Señor decretó para ti y para mí. Así que en este momento iremos a un corte y luego continuamos.
peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? Creaste todo con tan solo hablar, y todo en tus manos siempre está. Aún tú amas en intimidad y alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? Se van enfermedades con tu amor, se rompen maldiciones con tan loco amor. ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? ¿Qué podrá separarnos de tu amor, tan loco amor? Estamos de vuelta nuevamente
con ustedes y estamos abordando el tema hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? Creo que es un recordatorio que hoy Dios nos está haciendo, recordar lo que Él dejó escrito en su palabra para que tú y yo lo vivamos, lo apliquemos en esta tierra. Amén. Y ya estudiamos 3 mandamientos y hoy nos toca el 4º mandamiento. Y el 4º mandamiento se encuentra en Éxodo 26 al 10 y dice la palabra de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Miren cómo dice la palabra, que 6 días trabajaremos y el 7º día es reposo para el Señor. Es un día para santificarlo. Y con esto quiero mencionar algo muy importante, que es el día domingo. ¿Verdad? Dios nos da 6 días para que podamos trabajar, para que podamos hacer toda la obra, el trabajo, aquellos que tienen negocios y todos aquellos, ¿verdad? Y igual de la misma manera dice el Señor que el que trabaja, que no come. Entonces es necesario trabajar, ¿verdad? Para poder sustentarnos en esta tierra, en nuestra vida, comprar ropa, comprar comida, una vivienda, estudio de nuestros hijos y muchas cosas. Pero el Señor dejó 6 días para que tú y yo lo hagamos. Y muchas veces el día domingo nos comprometemos a hacer otras cosas y dejamos de asistir, de congregarnos a la iglesia. Lo que realmente te da vida, lo que realmente te va a bendecir, lo que exactamente te va a ayudar, te va a nutrir tu vida espiritual. Por eso es necesario que tú y yo nos congreguemos los días domingo. Muchas veces es entendible y a pesar de todo, los días jueves que hay servicio en nuestra iglesia y los días martes hay oración, siempre muchas personas, muchos hijos de Dios se congregan y lo hacen. Pero si tú no puedes hacerlo el día domingo, apártalo para el Señor, no te comprometas a otras cosas, no te comprometas a trabajar, ¿verdad? Solo que sea algo que tú no puedes dejarlo de hacer por un domingo. Pero Dios habla claro en su palabra, que en 6 días Él hizo toda la creación, pero el 7º día lo santificó. ¿Por qué razón? Mis hermanos, es necesario que tú y yo nos congreguemos, que escuchemos palabra, que vengamos a adorar a Dios, que vengamos a su casa. Amén. El día de reposo es una oportunidad que Dios nos da para alejarnos de todo lo que hacemos diariamente. Es una oportunidad que el Señor nos da para poderte escuchar, para poder venir y adorarle al Señor un momento. ¿Qué es horas de servicio? 2 horas y media, 3 horas, que nos reunimos para adorarle al Señor, para escuchar palabra. Y algo que yo he dicho personalmente es que lo que tú vienes a hacer a la iglesia, nosotros no lo hacemos en nuestra casa. En nuestra casa te vas a poner a hacer otras cosas, ¿verdad? Y si estás cansado del trabajo, tenemos que hacer ese esfuerzo y levantarnos y decir, no, hoy es el día para adorar a Dios. Hoy es el día que tengo para reunirme con mis hermanos. La palabra lo dice, unánimes, juntos, ¿verdad? Adoramos al Señor. Así que toma en cuenta esto, toma en cuenta que decir 6 días Dios me ha dado para hacerlo todo, para trabajar, pero este día yo lo voy a apartar para el Señor. ¿Sabes
Cuando tú haces este esfuerzo, le estás demostrando a Dios que lo amas, que Él es lo más importante para tu vida, que tú lo necesitas. Y todos, no hay ni una sola persona que no necesite al Señor, que no necesite a Dios. Todos los seres humanos necesitamos a Dios. Hay un vacío en el ser humano que nadie lo puede llenar, ni las compras, ni tener una casa bonita, ni tener el carro último modelo del año. Nada de eso sacia totalmente tu vida. Tú necesitas al Señor para poder llenar. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas hacen otras cosas? Porque andan buscando cómo llenar ese vacío y se refugian en cosas supuestamente para poder llenar, para que te dé alegría, para que te dé gozo. Y nada de eso sucede. Eso solo se encuentra en el Señor. Él es el único capaz de saciar tu vida, mi vida. Él es el único que lo puede hacer. Y Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que Él se preocupa por nosotros. Hay algo en lo particular que pasa conmigo. Después de que yo le sirvo a Dios, me siento tan plena, me siento tan llena. Y yo he experimentado eso en mi vida. ¿Por qué razón? Porque es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual te da alegría, te da gozo, te da paz y llena todo tu interior. Y tú y yo lo necesitamos. Nada que 2 veces a la semana, no. Todos los días de nuestra vida necesitamos llenarnos del Señor. Y es por esa razón, eso tú solo lo consigues buscando de Él, llenándote con Él, adorándolo. Por eso es que en la adoración suceden muchas cosas, porque el Señor es el único capaz de poder llenar todos esos vacíos en tu vida. Y esa es la razón, y lo vuelvo a repetir, que muchas veces nos refugiamos en otras cosas, porque nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, solas, porque solo Dios es el único capaz, el Espíritu Santo, de poder llenarte de eso que el ser humano necesita. Amén. Y vamos a pasar al número 5, al mandamiento número 5, y dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No honramos al padre ni a la madre porque sean buenos. Hay papás que tienen un carácter muy fuerte. Muchas veces desconocen la palabra de Dios, y cuando alguien desconoce la palabra de Dios, te va a maltratar, va a ser diferente contigo. Pero cuando tú conoces su palabra, cuando tú conoces al Señor, quien te llena de amor para amar a tus hijos, para apoyar a tus hijos, es el único. Pero el Señor dice que aquí honremos a nuestros padres, sea el papá más pesado, sea la mamá más pesada, sea los padres más drásticos, más terribles, por decir así, usar esa palabra. Tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, que honremos a nuestros padres. Y me llama mucho la atención porque dice que es el primer mandamiento con promesa y que te da una vida larga. ¿Tú quieres tener una vida larga? Asegurarte de eso. Entonces honremos a nuestros padres. Yo ya no los tengo, ¿verdad? Pero si tú los tienes, aprovecha. Tienes una oportunidad para poderlo hacer aún. Si tú no lo estás haciendo, pues que esta mañana sea un nuevo inicio y estás escuchando la palabra y que dice
que el Señor nos va a dar larga vida aquí en la tierra. Si tú lo haces, si tú cumples con ellos. Aunque tu mamá no sea amable, no sea cariñosa, no sea bondadosa contigo, tú hónrala. Tú honra a tu padre, aunque tu padre te ofenda, te maltrate. Pero debemos de aprender a respetar a nuestros padres. Él es un mandamiento de parte del Señor, que tú y yo debemos de hacerlo. Amén. Y pasamos al número 6, al mandamiento número 6, y dice, no matarás. Es una regla simple, pero importante para recordar, de no hacerlo. Y no me quiero detener ahí porque no creo que ninguna persona de las que me esté escuchando, viendo, ¿verdad?, hagamos esto. Así que paso al número 7, y el número 7 es, no cometerás adulterio. Se encuentra en Éxodo 20:14, y en el donde dice no matarás es Éxodo 20:13. Cuando un hombre y una mujer se casan, se unen, hacemos un pacto delante de Dios, ¿verdad? Nos comprometemos a ser fieles, a separarnos hasta que la muerte nos separe y muchas cosas, y eso lo hacemos delante de Dios. Y el hecho, mi hermana, mi hermano, el hecho de que tengamos problemas en nuestro hogar, con nuestro esposo, eso no nos da para poder cometer adulterio, ¿verdad? Y dice así, no cometerás adulterio. Es una regla que Dios la estipuló, que Dios la dejó, ¿verdad? Porque no es correcto delante del Señor. Debemos de respetar a nuestro esposo, a nuestra esposa, y no prestarnos a hacer eso. Estas promesas son importantes y romperlas puede causar profunda tristeza y dolor a otras personas. A segundas personas pueden llegar a causar un dolor tremendo porque encontrar a alguien, ¿verdad?, al esposo, a la esposa haciendo algo indebido, eso rompe el corazón, daña el corazón. Y como ser humano que somos, daña todas nuestras emociones, ¿verdad? Nos hacen daño. Y es por esa la razón que tú y yo no debemos de cometer adulterio. Debemos de guardarnos, sobre todo, ante todo, para el Señor, ¿verdad? Porque Él es el quien ve todo. Y el esposo no hacerle esto a ningún esposo ni a ninguna esposa. Y pasamos al número 8, que dice no hurtarás. Hurtar es robar. Dios nos manda a ser personas íntegras, ¿verdad? Que si realmente hicimos un préstamo, pagarlo, porque es lo que el Señor nos demanda. De ser personas que seamos íntegras. ¿Por qué razón Dios te pide que tú seas íntegro? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechare. Y cuando tú eres una persona íntegra, Dios te va a prosperar. Porque tú estás sembrando integridad, honradez, y lo mismo vas a cosechar para tu vida. Vas a ser honrado por Dios. Él te va a prosperar porque Él ve que estás siendo una persona justa, íntegra, que cumples con lo que Él estipuló, con lo que Él dejó escrito. Amén. Hay un pasaje de las Escrituras que me impactó la primera vez que yo lo leí, donde dice que con los íntegros es la comunión con Dios. Eso está escrito en su palabra, que la comunión con Dios es con los íntegros de corazón. ¿Y quién ve todo? Nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces a alguien le dan un vuelto de más y se da cuenta y no dice nada. Ahí estás robando, porque si tú te des cuenta, es diferente cuando tú no te das cuenta, agarras el dinero y lo guardas. Tú no te diste cuenta. Pero que tú te des cuenta de que la persona te está dando vuelto de más y tú no lo devuelves, eso es robar. Eso es robar.
E incluso quiero decirte algo. Cuando nosotros no diezmamos, dice, malditos me habéis robado. Está en Malaquías. Esa palabra dice el Señor que cuando tú no diezmas, tú le estás robando, porque como pueblo de Dios nosotros debemos de diezmarle al Señor, porque es para el Señor, es para su obra, para su reino. Y tú debes de cumplir con esta norma, con esta regla, porque eso dice que te va a abrir las ventanas de los cielos y te dará hasta que sobreabunde. Ponlo en práctica, diezma, ¿verdad? No importa si diezmas 5 quetzales, 10 quetzales, no importa lo que sea. Dios no ve la cantidad, Dios ve que tú cumplas, que tú lo hagas, que tú lo estés haciendo. Eso es lo que ve el Señor, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que no robarás. Y eso ahí está escrito en Malaquías, que nosotros cuando no diezmamos le robamos al Señor. Y yo creo que eso no es bueno. Y esto se encuentra en Éxodo 20:15. Es importante para Dios que sus hijos sean honestos, rectos, los unos con los otros. Robar es tomar algo que no es tuyo y que está en contra de este mandamiento que el Señor dejó escrito. Un día de estos que fui a pagar a la ferretería, yo me recordaba que había pedido algo la persona que fue a pedir el material y le digo, mire don Lenny, usted no está cobrando esto. Es cierto, señor, me dijo, tiene razón, porque yo me di cuenta y yo me recordé. Y si yo no lo hubiera hecho, yo estuviera cometiendo ahí un robo, porque recordándome yo que lo había dado él y no pagarlo, entonces eso es robar, ¿verdad? Podemos decir, ay, qué suerte la que yo tuve. No, eso no es suerte. Eso es realmente que tú no estás cumpliendo con lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Amén. Y el mandamiento número 9 dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. ¿Sabes tú qué es un falso testimonio? Hablar algo que no es verdad. Hablar algo que a ti no te consta que sea cierto. Pero tú vas rapidito con alguien y le vas a contar a tu vecina, a tu hermana, a tu amiga, algo que a ti no te consta, que tú no estás seguro que eso sea verdad. Eso es hablar un falso testimonio contra alguien, contra una persona. Y creo que a Dios no le agrada, porque tú estás haciendo algo contra sus mandamientos. Amén. Y esto puede dañar a una familia, a una persona, que tú levantes un falso testimonio y digas algo que no es verdad. Y aquí, y esto es bien tremendo. Yo dije, Señor, qué tremendo es esto de verdad. Que tú nos dices que no hablemos falso testimonio contra otras personas. ¿Verdad? Porque eso no le agrada al Señor, de ninguna manera. Estamos haciendo algo en contra de sus principios, en contra de lo que Él dejó. No lo hagas. Y más sin embargo que tú sabes que no lo tienes que hacer, lo hacemos muchas veces. Así que debemos de aprender a refrenar nuestra lengua y no hablar un falso testimonio contra ninguna persona, contra tu hermano de la iglesia. A veces contra la misma familia hablamos cosas que no debemos, ¿verdad? Y no tenemos temor de hacerlo. Cuando hay temor en nuestro corazón a la palabra del Señor y saber que tú no tienes que hacerlo, tú no lo haces. Pero realmente es necesario que tú y yo aprendamos a no hacer estas cosas. Amén. Aun cuando no seas descubierto, el mentir te hiere espiritualmente y te aleja de Dios.
¿Por qué razón? Porque estás haciendo algo contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Nos sentimos tristes, nos sentimos mal y decimos, no, qué malo que yo hice, Dios mío. Y venimos muchas veces y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, perdóname por lo que hice. Pero es mejor que tú te limites a no hacerlo, a no dañar a otras personas, porque eso se vuelve como un vicio, ¿verdad? Se vuelve como un círculo y dañamos muchas veces y otra persona va a decir otra cosa y en fin, esto es algo muchas veces de no parar. Así que no te permitas hacer estas cosas, por favor, ¿verdad? Piensa que al Señor no le agrada y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se agrada de nosotros y por eso dice la palabra que Dios honra al que honra al Señor. Amén. Y quiero terminar con el último y es el 10º mandamiento y dice la palabra en Éxodo 20:17, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Codiciar, mis hermanos, significa envidiar. Querer algo, tener algo, querer tener algo que no podemos, que muchas veces no podemos, tenemos limitación económica para poderlo adquirir, pero más sin embargo queremos tenerlo. Eso es codiciar, querer tener algo que otra persona tiene. Y no me refiero solo a algo material, no, que puede ser algo espiritual. Una persona que tú quieras, un ministerio que otra persona tiene, ¿verdad? Los ministerios, recuérdate que son dados por Dios, eso no es humano, eso es dado por Dios, lo sé, ¿verdad? Que es Dios el que da el poder para poder llevar su palabra, para poder cantarle, para esas voces lindas de unas hermanas, ¿verdad? Eso es algo dado por Dios y es algo que nosotros no podemos obtenerlo porque fue Dios el que lo dio. Y a veces, muchas veces queremos, ¿verdad? Queremos tener otras cosas, ¿verdad? Puede ser que quieras tener un hogar, un matrimonio que tiene otra persona. No podemos, y sí podemos, cuando tú empiezas a aplicar y vivir la palabra de Dios. Claro que tú puedes tener un buen matrimonio, porque Dios te va a honrar, porque estás honrando su palabra. Y entonces eso es querer tener algo bueno. Señor, yo quiero tener un matrimonio como mi amiga lo tiene, como mi hermana lo tiene. Tú puedes hacerlo. Cuando tú aprendes a darle lugar a Dios, cuando tú aprendes a honrar a Dios con su palabra, tú puedes llegar a tener un excelente matrimonio. Mejor tal vez que tu amiga, que tu hermana. Porque cuando tú honras a Dios con su palabra, el Señor te va a honrar a ti y Él va a empezar a obrar en tu familia, en el corazón de tu esposo, en tu corazón. Y el Señor hace todo eso porque Dios se complace en que las personas hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, en esta casa ya no más gritos, ya no más mentiras. Y Dios, que ya no haya ni una mentira entre tú y tu esposo, entre el esposo y la esposa, ni una mentira más. Entonces Dios empieza a glorificarte en tu matrimonio. Y eso es algo muy lindo, porque te va a hacer disfrutar la vida de una manera diferente. El tener una buena relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, es algo que te da paz, que te da felicidad. Que aunque no tengas mayor cosas materiales, pero la paz interior va a hacer que lo poco que tú tengas, tú aprendas a disfrutarlo. Tú puedas disfrutar eso, lo poco que tienes. ¿Por qué razón? Porque tu corazón está lleno de paz, está lleno de gozo, está lleno de alegría. Y todo eso, mis hermanas, mis hermanos, se inyecta a las otras personas.
Y así que tú puedes tenerlo. Saben que aquí escribí esto porque me impactó. Codiciar hace a las personas miserables y les impide poner primero a Dios. Este mandamiento, que es no codiciar, te cuida de caer en este mal hábito, porque ese es un mal hábito, querer tener algo que nosotros no podemos. Amén. Así que me quiero despedir de este programa Mujer de Hoy, que es una bendición que Dios nos permite poder entrar a los hogares, poder llevar su mensaje, su palabra. Y quiero invitarte a hacer una oración ahí donde tú estás, que me acompañes a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir su palabra. Amén. Así que acompáñame, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que la vida de aquellos que han escuchado este mensaje sea bendecida, Señor. Y aún aquellos que lo escucharán en el reprise, tú bendigas su vida, Señor, y que puedan reflexionar, reaccionar, Señor, con tu palabra, Padre, y es acerca de los 10 mandamientos, Señor. Y algo que me impacta y lo vuelvo a mencionar, que las primeras tablas fueron escritas con tu dedo, Señor. Estaba en tu corazón dejar todo esto para tu pueblo, porque tú sabías que tu pueblo se iba a enfrenar, Señor. Y como está escrito en Éxodo, que tú le dijiste a Moisés, Padre, que fuera a ver lo que el pueblo estaba haciendo, que se había corrompido, Señor, de los principios, Padre, cuando hicieron aquel becerro de oro, Señor, y que Moisés lo destruyó muy molesto y enojado, Señor. Y Moisés quebró aquellas tablas, Señor, de enojado que estaba, Padre, por lo que el pueblo había hecho, cuando él había dejado a Aarón y a Hur encargados, que si el pueblo necesitaba algo, pero ellos se dejaron influenciar también, Señor, por hacer aquel becerro. Pero como dice tu palabra en Éxodo, que Moisés lo destruyó y lo hizo como a cenizas y tiró todo al mar, Señor, aquello que había sido utilizado para ser un Dios, Padre, para ellos, Señor, porque pensaron que Moisés ya no iba a regresar, Señor. Fueron impacientes, no esperaron, Señor. Pero tú, Señor, te enojaste tanto y ibas a destruirlos, pero Moisés te clamó y oró, Señor, para que tú no lo hicieras, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor, y que la hagamos para nuestra vida, la tomemos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Que Dios les bendiga abundantemente. Y no olvide sintonizar el programa Mujer de Hoy los días martes 9 de la mañana y los días jueves 10 de la mañana. Y su reprise el día sábado 5 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Así que Dios le bendiga. Si esta palabra edificó su vida, lo puede volver a sintonizar. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.